La mujer y la reforma es un intento de poder ver de manera panorámica cómo el mensaje del Evangelio y posteriormente el estallido de la reforma cambió la concepción de la mujer. Sin ningún género de dudas, un mensaje que afirmaba, como dice Pablo en Gálatas, que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, implicaba entregar a la mujer una dignidad de la que se había visto desposeída durante milenios. Lamentablemente, en el curso de la Edad Media desapareció esa visión positiva que el cristianismo tenía de la mujer y fue sustituida por toda una visión paganizada. Con la Reforma y el regreso a las Escrituras, la mujer recuperó su dignidad y esa dignidad le permitió ocupar un lugar en la educación, le permitió ocupar un lugar en la ciencia, en la vida civil y sobre todo de manera clarísima e indiscutible en la Iglesia. La mujer y la Reforma pretende acercarles a ustedes a todos esos momentos históricos y además pretende hacerlo de manera muy novedosa en el mundo editorial en dos idiomas. Pueden en el mismo libro acceder a ese contenido histórico en inglés y en español. Mi consejo es que no se lo pierdan. Que Dios los bendiga. Bueno, yo estoy aquí para hablarles de mi libro, de La mujer y la reforma, y voy a intentar acercarles al libro. Por supuesto, no pretendo agotar el contenido del libro en una hora, porque eso es absolutamente imposible, pero sí voy a intentar explicarles cómo surgió el libro y finalmente, a vuelo de pájaro, recoger algunos de los aspectos del libro. Todo lo que yo les voy a contar esta tarde está en mi libro, pero hay muchísimas cosas que no les voy a contar y que no podría contarles esta tarde, que también están en mi libro. Y creo que vamos a tener después de la exposición un tiempo para preguntas, porque esto va a ser una exposición a vuelo de pájaro y vamos a tener un tiempo para preguntas por los cabos sueltos que hayan podido quedar en esa exposición. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer y la reforma? Vamos a ver, la idea de este libro surgió directamente de otro de mis libros que publicó Jucum, del cual también fue editora Viviana, que es el libro del legado de la Reforma. El legado de la Reforma es un libro que se publicó a finales del año 16 para coincidir con ese quinto centenario de la Reforma en el año 2017. Era un libro que venía escribiéndose desde tiempo atrás, que incluso había tenido en otros libros míos pues algún tipo de antecedentes, simplemente como un capítulo, pero que parecía obligado poder escribirlo en ese entonces. El legado de la Reforma es un libro que tuvo bastante acogida, posiblemente porque llenaba un hueco en español. Yo casi me atrevería a decir que no solo en español, pero se publicó en español y efectivamente permitía ver lo que había sido el aporte de la Reforma más allá de cuestiones de carácter histórico y teológico, aunque también aparecen en el legado de la Reforma. Y, por supuesto, dedicaba una serie de capítulos a temas que solamente quedaban esbozados. La relación de la reforma con la educación, con la revolución científica, con la política, con el arte, con la mujer, pues apenas quedaban trazados para que la gente tuviera una idea de lo que había sido, pero cada uno de esos capítulos hubiera podido dar lugar a un libro, a una monografía sobre ese tema. Por supuesto, no estaba en mi intención, ni mucho menos, escribir luego una serie de monografías sobre el legado de la Reforma en este área o en esta otra, pero en el caso de la mujer sí me parecía importante hacerlo. Y sí me parecía importante hacerlo porque la Reforma, como en muchas otras cuestiones, realmente fue relevante porque recuperó el mensaje que había en las Escrituras. Y lamentablemente en estos momentos existe una enorme desorientación sobre lo que las Escrituras dicen acerca de la mujer. En un extremo, por citar los dos extremos, pues en un extremo tienen ustedes a gente que no se ha enterado ni de que hubo una reforma y que parece que tampoco leen la Biblia muy a menudo
y que pretenden seguir manteniendo a la mujer en una especie de existencia de mudez total y absoluta, y eso sería un extremo. Y en el otro extremo, pues tienen ustedes a locas que han decidido que son profetisas y tienen de profetisas lo que yo tengo de lama budista, por ejemplo. Y claro, lógicamente, entre un extremo y el otro, y luego además con la amenaza de la ideología de género, pues este seguramente es un tema mucho más actual y mucho más necesario a la hora de abordarlo de lo que puede ser, pues por ejemplo, el impacto de la reforma en la economía moderna, que es muy importante y que hay que conocerlo, pero seguramente es algo que no nos toca tan de cerca. El libro pretendía además llenar un vacío, llenar un hueco, porque no existe ningún tipo de libro en este sentido. ¿Por qué se publica en español y en inglés? Yo lo escribí obviamente en español, es la lengua en la que yo suelo escribir con habitualidad. ¿Por qué se publica al mismo tiempo en inglés y por qué se publica en español y en inglés en el mismo volumen? Bueno, hay una razón fundamental, aparte de alcanzar a los lectores que pueda haber en inglés, que lógicamente son los que lo van a leer en inglés. Aquí había un aspecto que a mí me parecía muy importante. Cuando yo me convertí hace 45 años, dentro de los libros de habla inglesa había todo un sector de eso que los anglosajones llaman scholarship y que nosotros traducimos muy mal como erudición. Es decir, eran libros de gente que podían abordar aspectos de historia del cristianismo, de comentarios bíblicos, de reflexión, etcétera, en un nivel que era comprensible, pero que al mismo tiempo era un nivel elevado y que de alguna manera pues no consideraban que para entender las cosas en profundidad hay que ser doctor en teología, sino que incluso gente sencilla las puede entender si se las explicas bien y si, por supuesto, sabes de lo que estás hablando, porque generalmente si no sabes de lo que estás hablando es imposible que se lo expliques a nadie. Yo no puedo dedicarme a explicar el cálculo infinitesimal a nadie porque no conozco el cálculo infinitesimal. Puedo intentar hacer el ridículo e incluso engañar a algunos diciendo que les explico el cálculo infinitesimal, pero es mentira. No tengo ese nivel y por lo tanto no lo podría explicar y al final pues acabaría copiando un par de definiciones para ocultar el ridículo y los ignorantes hasta pensarían que entre las áreas de expertise en la que yo me muevo está el cálculo infinitesimal. Bien, esa situación de scholarship, de erudición que existía hace 45 años, ha ido reduciéndose peligrosamente en el mundo anglosajón. En el mundo español no puedo decir que se ha reducido porque no ha existido nunca. En el mundo español hay algunas personas aisladas que determinados temas los han abordado con profundidad, pero no puedes decir que hay una comunidad de gente que haya nutrido eso. Te encuentras un argentino por ahí, te encuentras un español por allá, no hay mucho más, no existe esa comunidad. Pero en el mundo anglosajón existía. Mayoritariamente era británica y luego había americanos muy dignos. Esa comunidad prácticamente se ha extinguido en el último cuarto de siglo. Y sobre todo se ha extinguido porque se han ido muriendo los eruditos, los scholars, y han ido quedando gente que sabe algo, pero que no llegan a ese nivel en la mayoría de los casos. Hay excepciones. Una de las razones por las que yo no me suelo pronunciar cuando me preguntan por teólogos americanos, etcétera, que se supone que tienen un nivel mayor que la gente que vive al sur del Río Grande, es porque yo que me crié en aquella época de hace casi medio siglo, pues sé que realmente es gente que aunque yo coincida teológicamente con ellos, sin embargo su nivel académico es muy bajo. Y entonces me resulta muy incómodo cuando alguien me pregunta qué pienso de este, del de más allá, etcétera, etcétera, pues tener que decirle, pues mire usted, cuando yo me convertí hubiera podido aspirar a llevarle la cartera a Bruce cuando iba a dar clase a la Universidad de Manchester, pero en estos momentos son solo la demostración de que en el país de los tuertos, pues de los ciegos, el tuerto es el rey. Y en ese sentido, el libro pretendía escribirse en inglés porque efectivamente ahí hay una laguna muy grande
de scholarship dentro del mundo anglosajón que habrá que remendar en algún momento, porque además, como buena parte de lo que se piensa al sur del Río Grande viene de arriba, pues si arriba está en ese nivel, imagínense ustedes el nivel que van a estar abajo. Bien, no me voy a extender más, pero esa fue la razón de que yo insistiera en que este libro se pudiera escribir, se pudiera publicar en español y en inglés, fundamentalmente para poder llegar también a otras áreas donde el tema no se ha estudiado, no se ha profundizado y además existen los mismos peligros que puedan existir en el mundo hispano. Como les comentaba antes, mi intención es poderles comentar algo de lo que es el contenido del libro de la mujer y la reforma, aunque lógicamente esto va a ser un vuelo de paja. Vamos a hacer un esfuerzo de imaginación todos y nos vamos a trasladar al siglo I, que es el momento en el que Jesús empieza a predicar el Evangelio y va a haber luego una serie de discípulos suyos que continuarán predicando el Evangelio después de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de Jesús. ¿Cómo era la situación de la mujer en ese mundo? Vamos a ver, el mundo clásico era un mundo maravilloso y quien dice esto profesa una profunda admiración por el mundo clásico. Yo todos los días leo en griego clásico y casi todos los días leo en latín clásico a los clásicos, de manera que mi admiración por el mundo clásico desde que yo era un niño, literalmente un niño, es una admiración inmensa. Pero eso no me ciega para comprender lo que era el mundo clásico. En ese mundo clásico era maravilloso a condición de que fueras varón, libre y sano. Si eras mujer, si eras un esclavo o si caías enfermo, evidentemente las condiciones variaban drásticamente. Si caías enfermo, lo más seguro es que, como fuera una epidemia o algo parecido, te abandonaran en la cuneta tus propios parientes. Si eras un esclavo, el término para definirte en latín era res, que significa cosa, y en español ha quedado como cabeza de ganado, pero no crean ustedes que había más consideración hacia un esclavo que hacia una cabeza de ganado. Y por supuesto, las que llevaban una carga que era todavía mayor, porque además podían estar también enfermas y ser esclavas, eran las mujeres. Las mujeres eran seres que tenían su utilidad, fundamentalmente proporcionar placer, ocuparse de la casa, parir hijos, porque evidentemente eso solo lo pueden hacer las mujeres por más que les moleste a los transgénero hoy en día, pero fuera de eso, la mujer era un personaje mal considerado en el mundo clásico. Por ejemplo, sabemos perfectamente por estadísticas que dentro de ese imperio romano en el que nació Jesús, una familia que tuviera más de 2 hijas generalmente no pasaba del 2%. Es decir, el 98% de las familias a lo mejor aguantaban tener una hija, pero la segunda hija ya generalmente la mataban o la abandonaban o se deshacían de ella, porque evidentemente una hija era una carga. Había que pensar en con quién se la casaba y cosas de este tipo, y verdaderamente una hija pues era un ser molesto. Que te naciera un varón que te podía ayudar, pues estaba muy bien, que te naciera una hija era otro canto. Yo reproduzco en el libro, y es un documento tremendo porque es un papiro de un padre de familia y buen esposo que se llamaba Hilarión y que escribe a su esposa Alice, que era una mujer que se encontraba encinta, y le dice lo siguiente: sabe que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si da salud, consérvalo si es varón, y si es hembra, desembarázate de ella. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes.
Y aquí Hilarión, que escribe a su esposa, aparece como un buen esposo y un padre de familia. Si ves que tardo, no te preocupes, que yo te quiero con toda mi alma. Que necesitas dinero, tú no te preocupes, que no vas a pasar hambre, corazón mío. Por cierto, estás ya muy avanzada en el embarazo. Si nace un niño, lo conservas. Y si es una niña, deshazte de ella. Y a continuación dice, y sigo pensando en ti, te quiero, etc. De manera que uno podía ser un buen padre de familia, un magnífico esposo, y al mismo tiempo decir, si nace una niña, la dejas por ahí tirada, porque no nos vamos a quedar con una niña. Esta es una realidad. Las excavaciones que, por ejemplo, se han realizado en el mundo del Imperio Romano nos muestran las alcantarillas llenas de cadáveres de bebés. Pero claro, como le guste o no le guste a los transgénero, el que nace niño es niño toda su vida y su ADN y sus cromosomas dicen que es niño, y la que nace niña es niña toda su vida y sus cromosomas y su ADN lo delatan, lo que sabemos es que más del 90% de los bebés que se arrojaban a las alcantarillas eran niñas. De manera que ser mujer era una profesión de riesgo a la que se sumaban los peligros del parto, los matrimonios. Cuando la niña acababa de dejar de ser niña, podía tener 10, 11 años y tener su primera regla. Bueno, teóricamente era una mujer, pero evidentemente era una niña y a esa niña se la casaba y la mortalidad era muy elevada. Y este era el mundo en el que nació Jesús. Alguno dirá, bueno, pero dentro del mundo judío la situación era mejor. Sí, pero no tanto. Porque los judíos todos los días recitaban una oración en la que daban gracias a Dios por no ser ni gentiles, ni mujeres, ni asnos. Lo cual indica que, en fin, sí, las mujeres eran algo mejor tratadas que en el mundo clásico, se les pedía su opinión a la hora de que contrajeran matrimonio, etc., pero la situación de las mujeres tampoco era nada envidiable. ¿Qué significa el hecho de que Jesús empiece a predicar la buena nueva, que no solamente es el mensaje de salvación, sino el mensaje del reino y la vida dentro del reino que ha llegado? Bueno, pues de entrada significaba que Jesús trataba a las mujeres con una cercanía y una familiaridad que llamaba la atención de sus propios discípulos. Cualquiera que va a Juan 4 se encuentra que Jesús se pone a hablar con una samaritana, de pronto vienen los discípulos y dicen, maestro, ¿qué hace hablando con una mujer? Entre otras cosas, y esto es algo que los rabinos judíos siguen a día de hoy respetando, porque esa mujer, por ejemplo, puede tener la menstruación. Y si toca al rabino, lo convierte en impuro. Y aquí el maestro no se entera, o sea, está hablando con esta del pozo y el cántaro y todo lo demás, pero ¿qué tipo de maestro es este? No solamente eso, además Jesús en distintas ocasiones habló en público con mujeres. A veces, para remate, eran mujeres que ni siquiera eran judías, como la pobre sirofenicia, que tenía un problema de enfermedad en casa y que acudió a Jesús. A veces la viuda a la que se le había muerto un hijo. A veces una mujer que tenía flujo de sangre, de nuevo causa de impureza, que tocó la borla del manto de Jesús. Y Jesús hablaba con esta gente. No hay ningún rabino que se precie, que se dedique a hablar con mujeres y más con alguna de estas mujeres. No quiero ya contar si encima eran mujeres de vida poco recomendable. Que un fariseo dijera, pero bueno, este si fuera profeta sabría quién le está en estos momentos derramando perfume, eso encaja totalmente con el judaísmo de la época. Quien rompe con los patrones del judaísmo no es el fariseo, quien rompe con esos patrones es Jesús y resulta escandaloso. Para terminar de arreglar, encima, entre el grupo de seguidores y discípulos de Jesús iban mujeres. Porque que fuera acompañado por 12 sujetos de más o menos fornida apariencia, pues hasta podría estar bien, sobre todo si se provocaban situaciones violentas o tensas. Pero ¿por qué tenían que ir mujeres siguiendo a Jesús? Que además
Por ejemplo, Lucas, que suele atender mucho a los que están situados en la periferia, sean enfermos, sean endemoniados, sean mujeres, sean gentiles. Lucas hasta te da el nombre de algunas de las que iban con Jesús. Pero ¿esto qué tipo de grupo es? O sea, ¿qué tipo de reunión malsana la que llevaba Jesús? No sorprende que Jesús, que además convierte a algunas mujeres en protagonistas de las parábolas, que ya es el colmo del desafío, no sorprende que cuando finalmente prenden a Jesús y lo ejecutan y lo crucifican en la peor pena del derecho romano, las únicas que andan por allí son mujeres. Y tampoco sorprende que sí, José de Arimatea se ocupó de que le dieran el cadáver y colocarlo en el sepulcro, pero las únicas que piensan en que hay que volver y ungir y llevar y embalsamar el cadáver del maestro, etcétera, sean todas mujeres. Es que realmente la experiencia de todas ellas debió de ser que Jesús era la única persona que las había tratado como seres humanos plenos. Y en este sentido, el cristianismo resulta muy escandaloso. Bueno, uno diría, bueno, pero esto era Jesús, que ya saben ustedes, era, como me dijo a mí, una persona que me arregló el aire acondicionado en Florida. Bueno, es que Jesús era un revolucionario como el Che Guevara, lo cual quiere decir que no tenía ni idea de lo que había enseñado Jesús y que tampoco sabía mucho sobre el Che Guevara. Pero esta es una opinión que se oye a menudo, ¿no? Bueno, eso era Jesús, ¿no? Pero luego Pablo, pues por ejemplo, Pablo era un personaje que era misógino, que le molestaban las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, esto es algo absolutamente falso. No me voy a tener aquí en Pablo, ya hablo en el libro, ya hablo en mi biografía de Pablo sobre el tema, pero cualquiera que vaya simplemente al capítulo 16 de la carta a los romanos y vea la gente a la que saluda a Pablo porque forma parte de los equipos que tiene, por ejemplo, en Roma, a pesar de que él no ha estado nunca en Roma, hay gente de sus equipos que ha terminado en Roma. Simplemente leyendo el capítulo 16 de la carta a los romanos, uno ve que cerca del 50% de las personas que menciona Pablo son mujeres. Ni Biden, que es un viejo senil enloquecido impulsando la agenda globalista, tiene la mitad de su gabinete formado por mujeres. El misógino y machista Pablo, sí. Intenten ustedes explicarse por qué es esto. Y Pablo lo mismo puede hablar de Febe, que es un personaje que se suele identificar como diaconisa, pero que en realidad puede que fuera algo más que diaconisa. Habla de Junia, de la que dice que era insigne entre los apóstoles, y habla de muchas otras mujeres, entre otras cosas porque en el equipo de Pablo aparecían mujeres como Aquila y Priscila. Curiosamente, Priscila enseñó a un personaje de tanto nivel como Apolo. No lo vayan ustedes contando porque a Pablo son capaces de prohibirlo en las lecturas dominicales en algunas iglesias. Pero lo cierto, eso es lo que nos cuenta Lucas en el libro de los Hechos, y evidentemente Lucas es un personaje muy fiable como historiador, es casi el rey de los historiadores clásicos. Y no hace falta decirles que ya en el colmo del escándalo, Pablo, en las cartas pastorales, que se suelen malcitar para intentar mantener a las mujeres en la orilla, pues habla de los requisitos de las diaconisas y habla de las ancianas. En ese caso concreto tenemos que interpretar que son viejas. Cuando habla de los ancianos, no son viejos, son la gente que tiene responsabilidades en la iglesia. Pero cuando habla de las ancianas, esas son viejas. ¿Por qué es así? Lo tendrán que explicar los que lo sostienen. Los que leemos el texto en griego no lo vemos tan claro. Pero el punto al que voy es que el cristianismo posterior al propio Jesús es un cristianismo en el cual, en el primer libro del Nuevo Testamento, que cronológicamente es Gálatas, no en cuanto a la colocación, pero en cuanto al libro escrito, lo más seguro es que fuera Gálatas, en torno al año 49
después de Cristo o 50 después de Cristo, ya aparece la famosa frase que dice que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni, por supuesto, judío ni gentil, porque todos somos uno dentro de ese nuevo orden que se ha inaugurado con el reino y que, por supuesto, tiene como su centro al Mesías Jesús. Esto es enormemente claro en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, para cualquiera que lea el Nuevo Testamento. Si lo que estás intentando es buscar en el Nuevo Testamento pues, que efectivamente eso justifique lo que tú crees, pues hombre, te creerás que Pedro es la piedra, que los hermanos de Jesús eran todo menos hermanos, compañeros de partida de póker, compañeros de club de pesca o cualquier cosa menos hermanos, etc. Pero entonces no estás leyendo las Escrituras. Entonces partes de tus prejuicios y luego cuando tus prejuicios chocan con las Escrituras, pues intentas saber cómo salvas tus prejuicios. Esa situación en la que la mujer se encuentra con que dentro de la Iglesia no hay ni hombre ni mujer, igual que no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, en que la mujer de pronto deja de ser o la sacerdotisa de algún culto pagano o un personaje de segunda para ser un ser que por el contrario está en pie de igualdad con el varón dentro de la Iglesia. Esa es una situación que lógicamente se va a deteriorar a medida que se deteriore el cristianismo por influjo del paganismo. Y esto me parece muy importante recalcarlo. El mundo clásico no era un mundo ni mucho menos de defensa de la igualdad de la mujer, todo lo contrario, y a medida que el cristianismo empieza a absorber paganismo, y si uno va a Hechos 20, pues Pablo ya anuncia que eso se va a producir a no mucha distancia de la muerte de los apóstoles. Evidentemente, la visión de la mujer fue una visión que fue empeorando, porque no había nada más que tomar de ese mundo pagano. Todavía en el siglo II, en las fuentes clásicas, hay referencias a la mujer dentro de la Iglesia que son muy notables. Plinio el Joven comenta cómo en medio de la persecución de Trajano pues había diaconisas y cosas de este tipo. Pero lo cierto es que el cristianismo, sobre todo a partir del siglo III, se dedicó a ir absorbiendo todos esos elementos que eran de origen pagano y que, por cierto, pocos han descrito tan bien como el cardenal Newman, lo cual tiene su interés porque el cardenal Newman explica el proceso de paganización del cristianismo de manera difícilmente superable. Les voy a leer la cita de Newman porque esto indica el mundo del cristianismo, sobre todo a partir del siglo IV. Dice así: en el curso del siglo IV, dos movimientos o desarrollos se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la Iglesia. Uno ascético, el otro ritual o ceremonial. Se nos dice de varias maneras en Eusebio que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a la misma los ornamentos externos a los que aquellos habían estado acostumbrados por su parte. No es necesario entrar en un tema con el que la diligencia de los escritores protestantes nos ha familiarizado a la mayoría de nosotros. El uso de templos, especialmente los dedicados a casos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles, el incienso, las lámparas y velas, las ofrendas votivas al curarse de una enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y épocas sagrados, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el volverse hacia Oriente, las imágenes en una fecha posterior, quizá el canto eclesiástico y el Kyrie eleison, son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la Iglesia. Newman deja muy claro que en el siglo IV Constantino decide que el cristianismo le va a servir de cimiento del imperio, pero claro, lógicamente quiere que haya paganos que entren también en el cristianismo.
Y el cristianismo, en vez de enfrentarse con eso, tiene unos obispos que se vuelven locos de contento porque Constantino les hace donaciones, les construye iglesias, los invita a comer y el paganismo entra de manera masiva. Newman dice, no hay problema, porque ese paganismo que entró dentro de la iglesia, en realidad la iglesia lo santificó. Pero claro, esto es un argumento tan tonto como el de pensar que si usted tiene arsénico en casa y lo echa en el agua limpia, pura y cristalina santifica el arsénico. Bébase usted el agua con el arsénico y va a ver usted cómo el agua ha cambiado el carácter venenoso del arsénico o por el contrario, cómo le entierran a las pocas horas totalmente envenenado por el arsénico en agua. Si esto pasaba en el terreno de la práctica de la Iglesia, por supuesto, pasaba, entre otras cosas, también en la concepción de la mujer. No puedo detenerme en todos los aspectos en este sentido, pero la mujer evidentemente empieza a ser muy mal vista y empieza a ser muy mal vista por la patrística y empieza a ser muy mal vista después por la teología medieval. Voy a darles solo algunas pinceladas de algunos autores porque uno se hace idea de lo que le esperaba a la mujer en los siglos venideros. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, al que le molestaba enormemente la cercanía de las mujeres a los apóstoles, Pablo comenta en la primera carta a los Corintios que salvo él y Bernabé, todos los apóstoles iban con su esposa en sus viajes misioneros. Bueno, pues Clemente de Alejandría decide que no pueden ser las esposas y que esta gente sería como una especie de mucama, de ama del cura que llevaban los apóstoles, porque en qué cabeza cabe que los apóstoles, que era gente santa, podían estar casados. De la suegra de Pedro a la que curó Jesús, hagan ustedes lo que quieran, tírenla a la basura o lo que sea, pero Clemente de Alejandría iba por aquí. ¿Y por qué? Hombre, pues porque Clemente de Alejandría escribió, por ejemplo, la siguiente perla. Toda mujer debería enrojecer de vergüenza solo de pensar que es mujer. En fin, de aquí a lo que vemos en la enseñanza de Jesús o de Pablo, hay un triple salto mortal, mortal para las mujeres. Hombre, alguno diría que Clemente de Alejandría era un trastornado. Bien, puede ser, pero Tertuliano, que es otro de los padres de la Iglesia, y que está ya en el siglo III, iba de una manera muy parecida. Por ejemplo, Tertuliano se oponía a que los viudos se pudieran casar de nuevo y recomendaba que dieran gracias a Dios a aquellos que habían experimentado la feliz muerte de un cónyuge. Yo no dudo de que hay gente que se le muere el marido a la mujer y se lleva un alegrón, pero vamos, eso no es lo normal. No es lo normal, no debería ser, y no es bueno. Pero Tertuliano dice de la que te has librado. Es decir, si se muere tu mujer, pues aprovecha que te has vuelto a quedar soltero, ni se te ocurra volver a casarte y, por supuesto, mantente lo más lejano posible del sexo. Claro, Tertuliano es que tenía una visión de la mujer que era tremenda. Por ejemplo, escribió lo siguiente, dirigiéndose a las mujeres. ¿Y no sabes que eres una Eva? La sentencia de Dios sobre tu sexo sigue perdurando en esta era. Necesariamente la culpa tiene que persistir también. Tú eres la puerta del demonio. Eres la que rompió el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera que abandonó la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no tuvo el valor suficiente de atacar. De esa manera tan fácil destruiste la imagen de Dios que es el hombre y a causa de tu deserción tuvo que morir incluso el Hijo de Dios. Podría haber terminado diciendo, y el que no se lo quiera creer, que reviente. Pero ya definir a la mujer como la puerta del diablo, hay que reconocer que implica un grado de exquisitez espiritual difícil de superar. Difícil, pero no imposible, como espero mostrar en los próximos 5 minutos, porque partiendo de la base de que la mujer es el diablo, pues claro, a partir de aquí se llegaba a todo. Por ejemplo, Jerónimo.
que es uno de los impulsores de la peculiar teoría de que María fue siempre virgen. Antes no se le había ocurrido a nadie, más que nada porque el hecho de que tuviera hijos y que fueran incrédulos es el cumplimiento de una profecía contenida en los Salmos, pero Jerónimo se lanzó por ese terreno y llegó a decir incluso lo siguiente en relación con el matrimonio. El hombre prudente debe amar a su esposa con fría determinación, no con cálido deseo. Nada más inmundo que amar a tu esposa como si fuera tu amante. De manera, ¿cómo se puede amar a una esposa con fría determinación? Es algo que a mí se me escapa, obviamente no soy San Jerónimo, pero desde luego esto está a años luz de lo que encontramos en la Biblia. Claro que faltaba por llegar San Agustín o Agustín de Hipona, que había tenido una juventud bastante relajada en términos sexuales, bastante canalla, porque en un momento determinado la pobre chica que vivió con él durante años y le dio un hijo, etcétera, era de clase inferior, y entonces cómo se iba a casar con ella y la dejó por ahí tirada. El santo era de cuidado, es decir, uno mira la vida anterior a su conversión y posterior, y en algunos terrenos no da la sensación de que precisamente mejorara, pero Agustín, que venía de una secta gnóstica que eran los maniqueos, tenía unas ideas tremendas. Por ejemplo, fíjense lo que decía en su tratado de Trinitate. Nada rebaja tanto la mente del varón de su altura como el acariciar mujeres y esos contactos corporales que pertenecen al estado del matrimonio. Es decir, ¿tú quieres rebajarte espiritualmente? Pues mantén relaciones sexuales en el matrimonio. No está hablando de la prostitución, la fornicación, el adulterio. No, el matrimonio. Eso rebaja a los hombres lo que no está en los escritos, según San Agustín, por supuesto. O, por ejemplo, esta otra afirmación. Es de Eva, de la tentadora, de quien debemos tener cuidado en toda mujer. No logro ver qué utilidad puede tener la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir hijos. O sea que ya lo saben. Si Agustín hubiera conocido los niños probeta o algo así, pues seguramente nos hubiéramos librado de esa puerta del diablo que es la mujer. Esto nos lo podemos tomar a broma, pero esta es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica a lo largo de la Edad Media. Por supuesto, esa enseñanza es una enseñanza que todavía empeoraron más otros teólogos. Tengo que detenerme realmente en muy pocas cuestiones, en algunas pinceladas, por amor al tiempo. Pero, por ejemplo, San Agustín estaba convencido de que de no haberse producido la caída de Adán y Eva, hubiéramos tenido hijos de una forma distinta a cómo los tenemos. Y llega Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que es el teólogo oficial de la Iglesia Católica desde la Edad Media, que en realidad nunca pasó de ser un plagiario de poco talento de filósofos paganos, como por ejemplo el musulmán Ibn Rushd, y personaje cuya suma teológica está llena de auténticas atrocidades, aunque todavía siga habiendo católicos que la ensalzan como si fuera la cumbre del pensamiento humano. En la Suma Teológica aprendemos de Tomás de Aquino que la mujer es un ser endeble y defectuoso. No solo eso, la mujer constituye un defecto de la naturaleza, una especie de hombrecillo defectuoso y mutilado. Es decir, ya lo saben ustedes, la mujer, a fin de cuentas, no es nada más que un hombre mal hecho, mutilado. No cuesta mucho imaginar dónde al parecer a la mujer la mutilaron para que no sea un hombre y evidentemente pues es un ser de segunda clase. Tomás de Aquino incluso señala que, y cito textualmente, si nacen mujeres se debe a un defecto del esperma o a los vientos húmedos. Y por supuesto confirma la tesis de San Agustín de que solo es necesaria para la reproducción. Insiste en que el padre tiene que ser más amado que la madre y merece un respeto mayor, bien, y por supuesto considera que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son fornicación, aunque es mucho peor, claro está, si son fuera del matrimonio.
Bien, cualquiera que vea esto puede tener una idea de lo que ha pasado a lo largo de la Edad Media con la visión de la mujer. Es decir, la mujer se ha convertido en un personaje diabólico, odioso, que además tiene consecuencias. Por ejemplo, el sexo es sucio en sí mismo y consecuencia del pecado, que le debemos sobre todo a Eva. La verdadera perfección espiritual solo puede alcanzarse sobre la base de una abstención total de las relaciones sexuales y, por supuesto, la mujer es un ser inferior incluso en términos físicos. No queda más remedio que unirse a ella para tener hijos, pero en fin, para tener hijos y punto. Esa es la visión que existía en la época anterior a la Reforma. Llega la Reforma, ¿y qué pasa entonces? De pronto llega la Reforma y los reformadores tienen la mala costumbre, la pésima ocurrencia de volver a la Biblia, de considerar que hay un principio de sola escritura, de sola Biblia, y que por lo tanto, tanto en cuestiones de fe, de dogma, si se quiere, como en cuestiones de práctica, la Biblia es la única regla. ¿Qué encuentran en la Biblia los reformadores? Bueno, tengo que decirles que forzosamente tengo que ir de nuevo a vuelo de pájaro, pero permítanme que les dé algunas pinceladas. Porque al regresar a la Biblia, la Reforma recupera la versión escritural del sexo, del matrimonio, de la familia, del trabajo y, por supuesto, de la mujer. Lutero, por ejemplo, escribe algo tan disparatado como lo siguiente. Cuando un ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas, porque ese es el mandato de Dios, incluso ese pequeño trabajo tiene que ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa en mucho la santidad y el ascetismo de todos los monjes y monjas. ¿En qué estaba pensando Lutero para decir que el ama de casa, que era el último mono de la tribu de monos humanos, cuando se dedicaba a las tareas que nadie considera importantes, como son las tareas de la casa, estaba sirviendo a Dios mejor que los monjes y las monjas? Realmente Lutero era un personaje que uno puede entender que los papas quisieran quemarlo, porque sostenía esto y sostenía, por ejemplo, que no era cierto que el Espíritu Santo se complaciera con que los herejes ardieran en la hoguera. Bueno, cuando tienes esas ideas te conviertes en un ser peligroso, sobre todo en un lugar como era la Europa del siglo XVI. No solamente eso, es que aparte de que sucediera eso, bueno, Lutero se casó con Catalina de Bora, no dejó de escribir cosas maravillosas sobre Catalina de Bora toda su vida y desde luego no la consideraba un personaje secundario, sino una compañera de vida. No crean ustedes que era el único reformador, todo lo contrario, todo lo contrario. La idea de los reformadores es que efectivamente el negar la bondad del matrimonio, de las relaciones sexuales o de la mujer, era una doctrina de demonios. William Gouge, uno de los teólogos puritanos, escribió: es considerado doctrina de demonios prohibir el matrimonio, porque es una doctrina contraria a la palabra de Dios, lo cual es cierto. Si van ustedes a las pastorales de Pablo, Pablo dice que habrá una época de apostasía en que se enseñarán doctrinas de demonios como prohibir el matrimonio. Lo siguen prohibiendo, por cierto, todavía. En esa misma línea, Thomas Gattaker escribió lo siguiente: el lecho matrimonial, dice el apóstol, es de por sí libre de contaminación, pero el espíritu de Satanás, hablando a través de estos hombres, o más bien bestias, dice que el matrimonio es deshonroso. Podrán honrar a San Agustín, a Santo Tomás, etc. Pero en realidad esa gente no son hombres, son bestias. ¿Cómo pueden pretender que las relaciones íntimas entre cónyuges en el matrimonio son fornicación? Sí es clarísimo en la Biblia que eso es algo honroso y ordenado por Dios. No solamente eso, por ejemplo, y fíjense, William Perkins, uno de mis teólogos puritanos preferidos, decía lo siguiente:
El matrimonio fue hecho por el mismo Dios para que fuera la fuente de todas las clases y maneras de vida en la comunidad y en la iglesia. Es decir, el matrimonio no es un lugar donde se fornica con un poco menos de culpabilidad y así la especie humana se reproduce. El matrimonio es una institución creada por Dios y es tremendamente buena. En realidad, el matrimonio, cuando uno lo observa, puede entender realmente lo que es el género humano. No solamente eso. Y sigo. William Ames, definiendo el matrimonio, que evidentemente no era la fornicación semipermitida, decía lo siguiente: el matrimonio es la institución de Dios que establece el compañerismo individual de esposo y esposa. Fundamentalmente, el matrimonio era el compañerismo entre un hombre y una mujer. Y esto es enormemente importante. No es el lugar donde se fornica con menos castigo, que es algo odioso, porque si no hubiéramos caído no tendríamos relaciones sexuales, según esa teología de la Edad Media, sino que el matrimonio es un lugar de compañerismo entre el hombre y la mujer. No solamente es el lugar de compañerismo. Robert Bolton, escribiendo sobre el matrimonio, decía que el marido tenía que recordar que la esposa tiene un alma tan noble como la que tiene él mismo, porque las almas no tienen sexo. Gran disgusto para Tertuliano, que pensaba que la mujer era la puerta del diablo, pero para los reformadores lo que era evidente es que no era así, las almas no tienen sexo. Y el hombre que considera que el alma de la mujer es inferior está, desde luego, incurriendo en un gravísimo pecado, porque no es verdad. Eso simplemente es falso a la luz de las Escrituras. Thomas Gattaker, que efectivamente estaba hablando de cuál era la situación de la mujer, definía a la mujer de la siguiente manera: la mujer es una ayuda o un asistente, no solo una pareja, sino una ayudadora. La mujer no es una desgracia que los hombres tenemos que cargar para tener hijos, sino que en realidad es una auténtica ayuda en nuestra vida. Y Samuel Torshall, otro de los puritanos, decía lo siguiente: las mujeres son capaces de los logros más elevados y la mayor gloria a la que pueda avanzar un hombre. Esto no lo discutiría nadie ahora, pero en pleno siglo XVI había que ser muy gallardo para decirlo. Cualquier cosa que pueda hacer un hombre la puede hacer una mujer. Y las mejores y más gloriosas cosas que puede hacer un varón las puede hacer una mujer. La consideración que tenemos de la mujer no es que es la puerta del diablo o el ser que tenemos que efectivamente sostener ahí, porque si no, no tendríamos hijos. Samuel Wheeler, escribiendo precisamente sobre la relación entre marido y mujer, no sostenía que de alguna manera el marido se dedicaba a la mujer a decirle a la mujer lo que hacía mal y la mujer pues se amoldaba a ello, sino que decía lo siguiente: el marido y la mujer tenían que elegir el momento más adecuado para reprenderse el uno al otro por cosas que exige su amor y su deber. De manera que, lejos de esa visión medieval, de ya que tienes a un personaje que es un hombre defectuoso y mutilado, al que tienes que aguantar porque si no, no vas a tener hijos y por lo tanto manténla en orden, la idea que había era: en el matrimonio nos equivocamos, los hombres y las mujeres, y tenemos que saber con amor y discreción reprendernos los unos a los otros. Porque a veces quien actúa mal es la mujer y a veces quien actúa mal es el hombre. Y tenemos que tener la suficiente transparencia como para poder decir esto a la otra persona de manera amorosa y sin hacer daño. Bueno, hay todo un universo entre esa concepción y la anterior. ¿Qué pasaba con el sexo? Bueno, Lutero contrajo matrimonio, Calvino
escribió en su comentario a la primera carta a los Corintios que el sexo conyugal es una cosa que es pura, honrosa y santa, porque es una institución pura de Dios, pero si entramos en los puritanos, verdaderamente lo de los puritanos no responde en absoluto a la idea que tiene la gente sobre los puritanos. Tú mencionas la palabra puritano y inmediatamente piensan en alguien mojigato, reprimido, con una idea terrible del sexo. Los puritanos, y es curioso que esto lo han reconocido algunos historiadores americanos, en realidad son los padres de la liberación sexual entendida como tal, como visión positiva del sexo dentro del matrimonio, pero muy positiva. Déjenme de nuevo que les dé alguna pincelada en este sentido. Gouch escribiría, por ejemplo, que las relaciones sexuales eran uno de los actos más apropiados y esenciales del matrimonio. No era fornicación medio tolerada, como con Tomás de Aquino, sino uno de los actos más apropiados y esenciales del matrimonio. Y hablando de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, decía que las parejas casadas debían tenerlas con buena voluntad y deleite, voluntaria, dispuesta y alegremente. Es algo, en ese sentido, verdaderamente hermoso. William Ames, por ejemplo, hablaba de que esa mutua comunicación de los cuerpos era algo especialmente hermoso. Milton insistió en que los papistas iban detrás de esto, pero eso chocaba con la Biblia. Y desde luego hay algunos textos enormemente interesantes. Por ejemplo, John Milton, que es el poeta inglés más importante de la mitad del siglo XVII, escribía lo siguiente: el sapientísimo Salomón, entre sus proverbios más graves, realiza la semblanza de un tipo de encanto, en el disfrute de los placeres conyugales, y en el cantar de los cantares canta un millar de arrobos entre aquellos que se aman en el más allá del disfrute carnal. Por estos ejemplos, y más que podrían ser citados, podemos imaginar con cuánta indulgencia Dios ha realizado una provisión contra la soledad del hombre. Bueno, ¿y qué pensaban esos teólogos sobre su mujer en concreto? Porque a veces el teólogo se dedica a volar por ahí por las nubes y luego está por ver si tiene los pies en tierra. Cotton Mather, que posiblemente es el primer teólogo puritano americano, en Estados Unidos, claro, escribía lo siguiente de su mujer, de su esposa: es una criatura más que digna de amor y un don tan grande del cielo para mí y los míos, que el sentimiento que me provoca hace que me disuelva en lágrimas de alegría. Mi mujer no es una carga, no es la criada que se dedica a las tareas domésticas, no es la paridora de niños. Mi mujer es una bendición tan grande para mí, para los míos, que cuando empiezo a pensar en ello le doy gracias a Dios y acabo hasta llorando. Alguno dirá, demasiado sensible el señor Cotton Mather. No, era una persona que era consciente de que la mujer es una compañera y que esa es una gran bendición de Dios para el varón. Thomas Hooker, otro de los grandes teólogos puritanos, escribía lo siguiente: el hombre cuyo corazón es querido por la mujer que ama, sueña con ella por la noche. La tiene en la mirada y el entendimiento cuando se despierta. Reflexiona sobre ella cuando se sienta a la mesa. Camina con ella cuando viaja. Ella reposa en su regazo y su corazón confía en ella, y obliga todo a confesar que la corriente de su amor, como un torrente poderoso, discurre con la plenitud de su caudal y de su fuerza. Y en este sentido, de nuevo, la consideración de la mujer no puede ser más hermosa. Alguno dirá, pues hay matrimonios que no son tan felices, por desgracia para ellos. Pero evidentemente no es el plan de Dios, ni era la visión de estos autores de la Reforma. ¿Y qué pasaba cuando algunos le recordaban que los grandes teólogos de la Edad Media, San Agustín, Santo Tomás, pensaban que la mujer como mucho era un mal necesario?
La mujer de por sí era un mal. Lo que pasa es que, claro, era necesario, si no, ¿cómo se iba a multiplicar la especie? Pues Cliva, otro de los teólogos puritanos, escribió lo siguiente: Dios mismo llama a la esposa ayuda y no un impedimento o un mal necesario, como algunos dicen con insensatez. Esos dichos y otros semejantes que pretenden desacreditar a las mujeres los vomitan algunos de manera maliciosa e indiscreta en contra de la mente del Espíritu Santo, que dijo que fue ordenada como ayuda y no como obstáculo. Voy a terminar con una cita de John Cotton. Dice: las mujeres son criaturas sin las que no existe una vida agradable para el hombre. Constituyen una especie de blasfemos, por lo tanto, los que las desprecian y las denigran y las denominan mal necesario, porque son un bien necesario. La mujer es un bien necesario, es algo que deberían reconocer los hombres en términos generales, los que piensan, los que dicen esa pavada tan cruel de no se puede vivir ni con ellas ni sin ellas, no han comprendido en absoluto la enseñanza bíblica sobre la mujer, siguen creyendo que son un mal necesario cuando la realidad es que son un bien necesario, sin las que resulta enormemente difícil poder vivir dichoso en este mundo. Y por cierto, para aquellos que estén hablando de que a fin de cuentas Eva fue creada de la costilla de Adán o de algo que salió del costado de Adán, otro teólogo puritano, William Secker, decía que Dios creó a Eva como una línea paralela trazada igual a Adán. No fue formada de la cabeza para reclamar la superioridad, sino del costado para contentarse con la igualdad. Voy a dejar esto aquí, desarrollo mucho en mi libro todas las referencias al sexo, a la familia, a la vida conyugal, pero quiero por lo menos dedicar unos minutos, les adelanto que van a ser pocos, no se me asusten, a otros aspectos en que la reforma cambió la consideración de la mujer. Por ejemplo, la cambió en la Iglesia. En la Iglesia, hasta ese momento, la mujer era un sujeto que estaba por ahí callado. La Reforma devolvió la copa de la Cena del Señor a los laicos, a todos, sin excluir a las mujeres. El canto eclesial, que ahora nos parece la cosa más normal del mundo, pero que en el siglo XVI estaba limitado a clérigos, se extendió a todo el pueblo y, por supuesto, no excluyó a las mujeres. Tanto hombres como mujeres pudieron seguir los cultos en su lengua nativa, en su lengua vernácula, y, por supuesto, también leer las escrituras en esa lengua vernácula, tanto hombres como mujeres. De hecho, no deja de ser bastante interesante que por primera vez en la historia, en muchos siglos desde luego, la mujer recibiera una educación. Es verdad que a veces la tasa de alfabetización de las mujeres estaba un poquito por debajo de la de los hombres. Por ejemplo, los que vinieron a inicios del siglo XVII en el Mayflower a Estados Unidos, los hombres estaban en un 80% de tasa de alfabetización, las mujeres en un 70%. Teniendo en cuenta que a inicios del siglo XIX, cuando Hispanoamérica se emancipó del yugo español, no llegaban a un 10% los que sabían leer y escribir, la diferencia era abismal, pero había denominaciones como los cuáqueros, donde el 100% estaban alfabetizados, hombres y mujeres. No me voy a detener en los cuáqueros, porque hablar de los cuáqueros y las mujeres sería motivo de toda una exposición por sí sola, pero por supuesto todas sabían leer y escribir. Había predicadoras y evangelistas cuáqueras y a más de una le costó la vida porque la ejecutaron. Ya estaba mal predicar lo que predicaban los cuáqueros, que por ejemplo decían que eso del diezmo era un robo que no tenía nada que ver con los cristianos y que además pretendían cumplir el sermón del monte. Si encima ya tenían predicadoras, lo menos que podías hacer era ahorcarlas. Y en ese sentido todavía son un caso más claro. Pero evidentemente las mujeres encontraron
un papel en la Iglesia que no fuera el de ser monjes. Y encontraron un papel en la sociedad, incluso en la erudición. De nuevo, podría estar horas hablando de esto, pero Margarita de Angulema, fiel protestante, fue el centro de un círculo de humanistas reformadores. Isabel de Albret fue quien introdujo la reforma en Bretaña. Carlota de Laval fue el apoyo del gran dirigente hugonote Gaspar de Coligny, asesinado por los católicos. Juana de Albret fue la difusora y la mecenas de la reforma en la Navarra francesa, y podría seguir citando ejemplos en este sentido. Y por supuesto, eso significó que las mujeres de pronto entraron en áreas como la lucha contra la esclavitud, la creación de obras sociales para ayudar a los pobres, los desvalidos y las prostitutas, las que impulsaron las primeras sociedades para la promoción de la mujer y las que llegaron, por ejemplo, a dar los primeros pasos en la reforma penitenciaria. Cualquiera que lea mi álbum de niños del Ángel de las Prisiones se encuentra con una de esas mujeres, Elizabeth Fry, que reformó el sistema penitenciario en Gran Bretaña. La mujer, no voy a decir que volvía a la historia, en buena medida entraba en la historia como consecuencia de la reforma. Y por supuesto, los ejemplos son enormes, quizá podamos citar alguna cuestión más, pero hay gente, bueno, supongo que ahora con la música tan horrible que se canta en tantas iglesias esto es difícil de saber, pero buena parte de los grandes himnos clásicos fueron escritos también por mujeres. A veces, en algún caso, mujeres que llegaron a escribir más de 1500 himnos y era ciega la señora en cuestión, lo cual dice mucho. Y, por supuesto, hubo mujeres que escribieron obras piadosas extraordinarias, por supuesto, olvidadas porque estamos en otro tipo de cuestiones. Pero, por terminar la cuestión y resumir, si el cristianismo primitivo del siglo I, durante unas décadas, supuso que la mujer de pronto recuperaba la dignidad con la que fue creada después de milenios de historia humana, la reforma implicó que la mujer recuperaba la dignidad de la que le privó la Iglesia Católica, y lo que no solo era la Iglesia Católica, el paganismo, a lo largo de siglos de historia medieval. Y eso no solo tuvo que ver con el papel en la familia, en la sexualidad, en el matrimonio, sino también con su papel en la Iglesia y, por supuesto, con su papel en la educación, en la obra social y en tantísimas cuestiones de signo positivo. En buena medida, lo que hizo en un momento determinado la reforma fue volver a recuperar ese espíritu que encontramos en Gálatas, donde se nos dice que en Cristo no hay ni judío ni griego o gentil, no hay esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer. Por supuesto, los ejemplos, las historias, etcétera, son más abundantes en mi libro de la mujer y la reforma, pero creo que tenemos todavía en torno a un cuarto de hora, 20 minutos, por si hay alguna pregunta que quieran ustedes formular para poder atar algunos cabos. Muchas gracias. Gracias, César. Como siempre, una conferencia magistral. Realmente el libro de la Reforma no lo he develado completamente, lo tienen que leer. Es un libro excelente y sobre todo reivindica la dignidad de todas nosotras. Entonces ahora solo quiero agradecerte, y hay muchísimas preguntas y comentarios y nos gustaría pasar a las preguntas. Yo creo que hay que mantener una visión coherente de la interpretación de la Biblia. Es decir, si alguien, creo que descontextuando el texto de Pablo, pero si alguien efectivamente cree que cuando Pablo dice no permito que la mujer enseñe, la mujer no puede enseñar en cualquier caso, es una interpretación, pero entonces la mujer no puede enseñar en la escuela dominical, no puede enseñar a los hijos varones y no puede enseñar nada de nada.
si efectivamente eso es lo que cree que dice el texto. Si por el contrario se piensa que es un texto cuyo contexto es diferente, está hablando de una situación local, de avance del gnosticismo, etcétera, que es mi opinión personal, aunque no soy dogmático con ella, evidentemente, claro que la mujer puede enseñar, porque, por ejemplo, Priscila le enseñó a Apolos y evidentemente Apolos era un varón, salvo que ahora descubramos después de 20 siglos que no, que era un trans y que en realidad se llamaba Apolonia, pero se presentaba como Apolos y entonces lo podríamos entender. Entonces, vamos a ver, yo lo que creo es que hay que ser coherente a la hora de interpretar las escrituras. Si una persona efectivamente cree, y lo cree de corazón, y a lo mejor hasta tiene razón, que efectivamente Pablo prohíbe enseñar a las mujeres a los varones, entonces no debe de enseñar jamás. Cuando tenga que enseñarle algo a su hijo, tendrá que venir papá y decirle lo que tenga que decir, porque la mamá no tiene derecho. En la escuela dominical tendremos que quitar a las profesoras de escuela dominical o dejar que solo enseñen a las niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no consideran eso, están siendo muy inconsecuentes con su interpretación de la palabra de Dios. Como yo no interpreto ese pasaje de esa manera, a mí ni me preocupa que las madres eduquen a los hijos varones, ni veo nada en contra de que sean maestras de escuela dominical, y si tienen un don de enseñanza, me parece muy bien que lo ejerzan para beneficio de toda la congregación, hombres y mujeres. Pero yo veo así el texto. Acepto que puedo estar equivocado. Pero entonces lo único que pido es que los que lo ven de otra manera sean coherentes. Porque si ellos creen que la mujer jamás puede enseñar a un varón y la dejan enseñar en la escuela dominical, están pisoteando su propia interpretación de la palabra. Excelente, muchísimas gracias por su respuesta, doctor César. Y tenemos más preguntas. Otra pregunta dice, ¿cómo formar e inspirar a una niña expuesta a pensamientos feministas en la sociedad actual? Pues forzosamente a la luz de la palabra de Dios. Es decir, es que vamos a ver, en un periodo de tiempo muy breve hemos pasado de un extremo al otro. Yo no soy una persona joven, pero vamos, tampoco soy Matusalén, y recuerdo perfectamente dónde estábamos cuando yo me convertí hace 45 años. Y entonces la batalla era que dejaran respirar a las mujeres y las trataran con dignidad en algunas iglesias. La iglesia en la que yo me bauticé me invitó a marcharme porque yo pretendía que las mujeres pudieran orar en la congregación. Y como en 1 Corintios solo leían lo de que la mujer no hable, pero luego cuando decía que puede orar y profetizar, al parecer no estaba en sus Biblias, pues de manera bastante cortés y educada, eso lo tengo que reconocer, me invitaron a irme de la iglesia. Es decir, seguro que habría alguna iglesia donde dejaban a las mujeres orar, pues ya la podía ir buscando y marchar. Entonces, esa era la situación entonces. Ahora estamos en la otra situación. Es decir, estamos en una situación donde los roles dentro de la familia se han descoyuntado totalmente, donde incluso en algunas ocasiones tenemos que colocar en determinados puestos a mujeres, porque si no parece que no vamos hacia la paridad de sexos, y donde además incluso hay que aceptar visiones que son contrarias a la palabra de Dios. Estamos en el otro extremo. Como yo he conocido el anterior, sé que el anterior era malo y era totalmente distinto. Y ahora conozco este también. Y la única salida en un caso y en otro es aplicar lo que enseñan las Escrituras. Y no tiene ningún sentido ni entrar en la guerra de sexos, ni entrar en cuotas, ni cosas por el estilo. Voy a ir un paso más allá y no quiero dogmatizar con esto y, por supuesto, no tienen por qué aceptar mi punto de vista. Tal y como yo veo la organización de la Iglesia, no es jamás una organización jerárquica. Aunque el último punto de la jerarquía sea el pastor y no sea un obispo o un papa, yo creo que eso no aparece en la Escritura.
Yo creo que en la Escritura hay una intervención de los miembros de la Iglesia de acuerdo al don o dones que ha recibido del Espíritu Santo. Y como no existe una idea jerárquica, sino que cada uno de nosotros aporta de acuerdo a su don, yo no tengo ningún problema con que una mujer enseñe, porque comprendo perfectamente que el Espíritu Santo da los dones que quiere. Y además, lo que sí me parece evidente es que la idea de que el pastor tiene todos los dones es algo cuyo origen histórico yo puedo entender, pero no es lo que aparece en la Biblia. En la Biblia lo que hay es que cada uno de nosotros, con el don o dones que Dios nos ha dado, contribuimos al crecimiento del cuerpo de Cristo. Razón por la cual yo me he negado durante décadas a ser pastor. Entonces, por citar un caso personal, entonces cuando yo me encontraba con gente que me decía, ¿y por qué no es pastor? Si usted enseña mejor que muchos pastores. Sí, pero es que yo no soy pastor. Y como no soy pastor, a lo mejor las predicaciones serían muy entretenidas. Pero el pastoreo de la Iglesia brillaría por su ausencia. Y yo creo que tenemos que recuperar ese orden que aparece en las Escrituras. Es que cada miembro del cuerpo de Cristo aporta el don que recibió de Cristo. Y cuando lo aporta, no tiene la menor importancia si es hombre o es mujer, si es esclavo o es libre, si es judío. Así es, muchísimas Si la gente no se dedicara a ejercer los dones que no tiene, las cosas funcionarían mucho mejor. Creo que aparece descrita muy claramente por Pablo en Efesios, cuando Pablo dice que la autoridad del varón es como la de Cristo sobre su iglesia. Y dice algo muy interesante, y es que dice que igual que Cristo ha amado a su iglesia y piensa presentarse una iglesia sin defectos, sin arrugas, sin mancha, etcétera, etcétera, eso es lo que tiene que hacer el varón. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que en el matrimonio deberíamos querernos y comportarnos de tal manera que saquemos lo mejor de la otra persona. El esposo tiene que comportarse con su esposa de tal manera que no la anula, no la convierte en un sirviente, sino que la ama como Jesús a su iglesia, y lo que hace es precisamente para que vaya saliendo lo mejor de ella y vaya madurando en el curso de ese matrimonio. Eso es lo que está contando Pablo. Ahora, yo lamentablemente he visto muchas veces, tanto en hombres como en mujeres, que la persona con la que al final se casan acaba destrozando las posibilidades de crecimiento espiritual. He conocido chicas que eran maravillosas y escogieron un marido que era creyente, no era mala persona, pero finalmente las ha anulado. Esas muchachas parecía que iban a llegar muy lejos hace 45 años, cuando yo las conocí, y a 45 años de distancia, no voy a decir que no han hecho nada en la vida, eso sería muy injusto, pero lo que hubieran podido hacer, nunca lo hicieron. Y he conocido también hombres que podían realmente haber llegado a ciertas alturas y escogieron una mujer que realmente se lo impidió, nunca les dejó despegar. Y por eso es muy importante saber a quién eliges, porque se supone que tenemos que salir del matrimonio cuando en un momento determinado muramos, si es que Cristo no viene antes, mejores que como entramos en ese matrimonio. Y que el fruto de eso es el amor y la comprensión. Si en vez de mirar a la esposa como un objeto de amor, al que amamos hasta la entrega final, como hizo Jesús con la iglesia, y de la que queremos que vaya saliendo todo lo mejor que tiene y que vaya mejorando, pues la acabamos viendo como una señora que a ver si procura que no se le quemen los platos, pues evidentemente volamos muy bajo. No digo que no sea ideal que no te quemen la comida, es importante. El rabino Gilel consideraba que eso era causa suficiente de divorcio, pero
el punto al que voy es que evidentemente la relación en el matrimonio es algo mucho más profundo de lo que piensa la mayoría de la gente. Y por eso hay muchos matrimonios que finalmente salen mal. Primero porque escoges mal, porque se confunde lo que tiene que ser el noviazgo. El noviazgo, como cuenta ese maravilloso libro erótico que es El Cantar de los Cantares, es un tiempo para que puedas conocer el rostro de la amada y que no se esconda en la roca, para que te enteres realmente de cómo es tu novia o tu novio, y para que caces las pequeñas raposas, las pequeñas zorras que destrozan los viñedos. Es decir, para que vayas captando todo aquello que podría hacer que tu matrimonio naufragara o que no sea tan bueno como tiene que ser. No me voy a extender sobre esto porque además estuve enseñando hace un mes Cantar de los Cantares, lo tengo muy fresco y quiero que lleguen ustedes a tiempo a la cena de Navidad. Pero en cualquiera de los casos, yo creo que la Biblia es muy clara al enseñar eso. Cuestión aparte es que esa enseñanza se esté dando o no se esté dando. No el feminismo que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde esta tarde yo, por ejemplo, veía una política española diciendo que la heterosexualidad era antinatural. Se quedaba tan fresca después de decir esto. Pero si por feminismo se entiende el hecho de recuperar la dignidad de la mujer que Dios le dio cuando creó al ser humano como varón y hembra, y si por feminismo se entiende algunas causas como fue la del sufragio femenino, eso es algo que comienza con el cristianismo y que por eso precisamente avanza en países de raíces reformadas y sin embargo es muy tardío en otro tipo de países. Esa es la realidad. Pues partiendo de la Biblia, es decir, vamos a ver, hay varias formas de hacer las cosas, aunque había un escritor que decía que había dos formas de hacer las cosas, bien y mal. Bien, es cierto. Pero hay varias formas de abordar esa cuestión. Hay una forma que es decir, como no tenemos ni idea de esto, no tenemos experiencia en Hispanoamérica y además en el caso de muchos evangélicos, ellos han salido de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no ha salido del todo de ellos, vamos a copiar lo que hacen los movimientos católicos. Eso es un desastre. O sea, yo comprendo que hay gente que le entusiasma y piensa que los católicos nos ayudan a engrosar filas, etc. Eso es un desastre. Su visión finalmente de la familia, de la sexualidad, del celibato y de las escrituras es totalmente distinta a la nuestra. De manera que esa es una tentación, supongo que en algún caso, si aspiras a ser congresista o algo así, enorme, pero hay que resistir esta tentación. De manera que esa es una de las tentaciones que hay que resistir. Y finalmente hay que regresar a las escrituras. Es decir, no hay otra manera de abordar ningún tipo de problema, no la ha habido nunca históricamente, salvo el regreso a las escrituras. Y cuando uno regresa a las escrituras son enormemente claras. De hecho, el problema es que a veces los prejuicios denominacionales o los prejuicios eclesiales son una especie de venda que nos colocamos delante de los ojos para ver lo que dicen las escrituras. Pero podemos volver a las escrituras y las escrituras son muy claras en todo lo que se refiere a la mujer, en todo lo que se refiere a la relación con el hombre, en todo lo que se refiere al destino común de un hombre y una mujer. Y además son enormemente armónicas y además ofrecen no la guerra perpetua, sino el hecho de la convicción de que la otra persona es el bien necesario. No es el mal necesario, sino que es el bien necesario para esta vida. Bueno, yo creo que hay una conclusión a la que podríamos llegar esta noche, pero hubiéramos llegado con cualquier tipo de tema. Y es que al final la única esperanza del pueblo de Dios
discurre sobre la base de esas verdades bíblicas que se recogen como pilares de la Reforma. Nuestra única guía de fe y de conducta es la Escritura. Nuestro único Salvador, mediador y centro de nuestra vida espiritual es Cristo. Y además, todo lo que vamos a recibir de Dios y que debemos pedir a Dios es por pura gracia. Y si recordamos eso, que son verdades bíblicas muy claras, tenemos mucho camino por delante. Yo sé que hay gente que tiene una enorme prisa por desaparecer de este mundo y dejar el caos detrás y todo lo demás. Así hemos perdido décadas y décadas pensando en eso. Y lo que tenemos que hacer es, por el contrario, centrarnos en la Escritura, recordar que nuestra misión, como dice Hechos 1 del 5 en adelante, no es especular sobre el futuro, sino ser testigos de Cristo hasta los últimos confines de la tierra y confiar en que, como dice muy claramente Pablo en Romanos 8, podemos ser más que vencedores. Bueno, muchas gracias, César. De verdad ha sido un tiempo excepcional y una bendición. Creo que todos hemos visto el papel tan importante que Dios le dio a la mujer desde el día que la creó y que somos dos sexos que nos complementamos y no competimos como es actualmente. Y de verdad, hasta una próxima oportunidad y gracias por ser un autor nuestro. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos los que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Gracias. Un abrazo muy fuerte y que Dios los bendiga. Amén. Amén. Adiós. Adiós.